El Papa ha partido. Pero ¿sabías que amenazaron su vida con 3 municiones y que pudo haberse ido mucho antes tras recibir un gran susto en Irak? ¿Es cierto que Francisco es el último papa previo al apocalipsis? ¿Cuál es el delicado caso argentino en el que lo involucraron? Su llegada al Vaticano remeció las bases de la Iglesia desde que decidió despojarse de los lujos que le otorgó el solideo hasta cuando habló públicamente sobre el aborto, la filtración de cartas secretas con Nicolás Maduro y el matrimonio de las parejas del mismo sexo. Y es que, además de religión, Francisco Bergoglio también ha puesto sus manos en política, ya sea para irse contra los presidentes más poderosos del mundo o para extender su mano de apoyo en crisis humanitarias. ¿Pero qué se oculta tras ese rostro benevolente? ¿Es tan santo como lo hemos creído en estos años? Acompáñame a revisar el lado oscuro y más sagrado del Papa Francisco. El Papa Francisco reveló en su autobiografía Esperanza que durante su visita a Irak en 2021, una joven y un vehículo cargado de explosivos se dirigían a Mosul con la intención de atentar contra su comitiva. Gracias a una alerta de la inteligencia británica y a la intervención de la policía iraquí, los atacantes fueron interceptados y neutralizados antes de ejecutar su plan. Pero ahí no queda todo. En agosto de 2021, las autoridades italianas interceptaron una carta dirigida al Papa Francisco que contenía 3 balas de calibre 9 milímetros. La misiva fue detectada en el centro de clasificación postal de Peschiera Borromeo, en la provincia de Milán, y estaba dirigida al Papa, Ciudad del Vaticano, Piazza S. Pietro, en Roma. El sobre, enviado desde Francia, incluía un mensaje relacionado con el juicio sobre operaciones financieras en el Vaticano, en el que estaban implicadas varias personas, incluido el cardenal Angelo Becciu. Este juicio, que comenzó en julio de 2021, investigaba la compra irregular de un edificio en Londres, que resultó en pérdidas de casi 400 millones de euros para el Vaticano. Becciu, considerado anteriormente uno de los hombres más poderosos de la curia y cercano al Papa, fue destituido en septiembre de 2020 por su supuesta implicación en el caso. Aunque se declaró inocente, eso no evitó su condena: 5 años y medio de prisión y una multa de 8.000 euros. Dejando esto atrás, ¿es cierto que Francisco era el último papa previo al apocalipsis? Y es que, según ciertas interpretaciones de las cuartetas de Nostradamus, se menciona la muerte de un pontífice anciano, seguida de la elección de un nuevo papa que podría ser de origen africano o pertenecer a la Compañía de Jesús, cuyos miembros visten hábitos negros. Dado que el Papa Francisco es el primer jesuita en ocupar el trono de San Pedro, algunos creen que él mismo podría ser el Papa Negro al que se refieren las profecías. Estas teorías sugieren que su pontificado podría estar ligado a eventos significativos o cambios drásticos dentro de la Iglesia Católica. ¿Tú qué opinas? Sea como sea, uno de los mayores problemas que Francisco no pudo gestionar fue el de abuso en la Iglesia Católica. Desde el principio de su papado, prometió combatir esta crisis, pero sus acciones han sido contradictorias y cuestionadas. Por ejemplo, el caso del obispo chileno Juan Barros. No hay una sola prueba en contra, todo es calumnia. En 2015, el Papa nombró a Juan Barros como obispo de Osorno, Chile, a pesar de las denuncias de que había encubierto los abusos del sacerdote Fernando Karadima. Francisco I defendió a Barros, llamando calumnias a las acusaciones. Pero ante la presión pública, se comunicó la renuncia de todos los obispos del país. Aunque se reunió con víctimas y prometió reformas, ha sido criticado por proteger a cardenales y obispos acusados, como el influyente cardenal Theodore McCarrick, quien finalmente fue expulsado del sacerdocio en 2019. Por otro lado, el Papa Francisco se mostró más abierto y tolerante con la comunidad LGBTQ en comparación con sus predecesores. Su famosa frase, ¿quién soy yo para juzgar?, en referencia a los homosexuales, generó frenéticas reacciones tanto de apoyo como de rechazo. E a buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? En 2023, autorizó la bendición de parejas homosexuales, una medida que fue celebrada por progresistas y condenada por sectores ultraconservadores de la Iglesia. Claro que esto nos lleva a aquella vez que comentó sobre el matrimonio. Durante una conversación privada con seminaristas y religiosos italianos en 2018, el sumo pontífice
expresó su preocupación sobre la presencia de personas homosexuales dentro de la vida consagrada, con una frase que generó un torbellino de reacciones. Ya hay demasiado mariconeo en los seminarios y conventos. Mientras algunos interpretaron sus palabras como una reafirmación de la doctrina tradicional de la Iglesia, otros consideran que su lenguaje fue altamente ofensivo. Lo más sorprendente es que estas declaraciones parecen chocar con la imagen de apertura que el Papa Francisco ha intentado proyectar en otros momentos. Basta recordar su famosa frase: ¿quién soy yo para juzgar? Claro que luego se lanzó un comunicado de disculpas en torno a este tema, pero el drama ya estaba servido. Aún así, el Papa Francisco demostró con hechos su compromiso con los más vulnerables. El enviado de Dios ha sido un firme defensor de los derechos de los migrantes y refugiados, pidiendo ayuda humanitaria destinada a zonas de conflicto como Siria, Afganistán y Ucrania. Cada vez que ocurría una catástrofe natural, el Papa Francisco enviaba ayuda económica directa a las regiones afectadas. Destinó fondos para ayudar a víctimas de terremotos en Italia y Haití, huracanes en América Latina y tifones en Filipinas. En 2021, donó una gran suma para los afectados por el volcán en La Palma, España. Durante la pandemia, por ejemplo, lanzó un fondo de emergencia para ayudar a los países más golpeados, especialmente en África y América Latina. Este dinero fue destinado a la compra de medicinas, respiradores y equipos de protección para hospitales en comunidades de bajos recursos. Además, se lo vio rezando por la humanidad en la Plaza San Pedro. Obviamente, también ha hablado abiertamente sobre política, especialmente cuando se trató de criticar las gestiones de Donald Trump. En 2016, dijo que un hombre que piensa en construir muros en lugar de puentes no es cristiano, comentario que desató la furia del entonces presidente de Estados Unidos. En tanto, su neutralidad en el conflicto Rusia-Ucrania ha sido duramente cuestionada. Mientras algunos esperaban una condena firme contra Putin, Francisco ha optado por una diplomacia cautelosa, lo que le generó críticas desde Occidente. Y no es que Nicolás Maduro se haya salvado de la mano del Papa. En febrero de 2019, en medio de la crisis política en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro solicitó la mediación del Papa Francisco para facilitar un diálogo con la oposición. En respuesta, el Papa envió una carta a Maduro en la que se refería a él como Excelentísimo Señor Nicolás Maduro Moros, evitando el título de presidente, lo que algunos interpretaron como un cuestionamiento a su legitimidad. En su carta, el Papa expresaba su preocupación por el incumplimiento de acuerdos en diálogos anteriores y reiteraba la necesidad de condiciones esenciales para una negociación efectiva, como la apertura de un canal humanitario, convocatoria de elecciones libres, liberación de presos políticos y restablecimiento de la Asamblea Nacional. Pero bueno, ya sabemos qué pasó. Y es que el Vaticano ha sido históricamente una de las instituciones más herméticas y opacas, sobre todo en cuanto a sus finanzas. Francisco intentó una reforma profunda, pero los escándalos de corrupción no han desaparecido. Pero, ¿cómo es que pasó de una infancia en un barrio marcado por la prostitución a convertirse en el sumo pontífice? El Papa Francisco, nacido como Jorge Mario Bergoglio el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Argentina, se convirtió en el primer pontífice latinoamericano de la historia y, además, el primer jesuita en liderar la Iglesia Católica. Sin embargo, su camino al Vaticano estuvo marcado por controversias, decisiones audaces y un sinfín de escándalos que han dividido a la comunidad católica y mundial. Hijo de inmigrantes italianos, desde joven se sintió atraído por la vocación religiosa y, tras una adolescencia en la que trabajó como técnico químico, decidió ingresar al seminario de Villa Devoto. Fue ordenado sacerdote en 1969, en plena dictadura militar argentina, una época que marcaría su futuro y lo llevaría a ser señalado por su posible colaboración con el régimen de Videla. Y es que uno de los mayores escándalos que rodearon al Papa Francisco fue su supuesto papel durante la dictadura argentina 1976-1983. Como provincial de la Compañía de Jesús en Argentina, Bergoglio estuvo en contacto con el régimen militar, lo que generó fuertes acusaciones en su contra. De esto es que nace el caso Llorio y Yalix. Sucede que los sacerdotes Orlando Llorio y Francisco Yalix, miembros de su congregación, fueron secuestrados y torturados por el gobierno militar. Según informes de la época, Bergoglio no los protegió y presuntamente colaboró con el régimen
al retirarles su apoyo religioso antes de su captura. Aunque él siempre ha negado estas acusaciones, la controversia sigue persiguiéndolo hasta el día de hoy. Diversas fuentes indican que mantuvo reuniones con altos mandos militares, lo que generó dudas sobre su verdadera postura en aquellos años oscuros. Sin embargo, sus defensores argumentan que su rol fue más bien el de un mediador que intentó salvar vidas sin exponerse abiertamente al régimen. Otro oscuro pasaje de su pasado lo tuvo ligado al escandaloso caso Grassi. Julio César Grassi fue un sacerdote argentino reconocido en la década de los 90 por su labor social con niños en situación de vulnerabilidad a través de la fundación Felices los Niños. Sin embargo, se destapó denuncias de abuso sexual contra Grassi en un informe televisivo, lo que desencadenó una investigación judicial. El sacerdote fue finalmente condenado en 2009 a 15 años de prisión por la justicia argentina. El papel del Papa Francisco, entonces arzobispo de Buenos Aires, en este caso, ha sido duramente cuestionado. Según investigaciones periodísticas y declaraciones de expertos, Bergoglio habría encargado un informe secreto de más de 2000 páginas para intentar demostrar la inocencia de Grassi. A pesar de las evidencias y testimonios, el Vaticano ha negado cualquier intento de encubrimiento por parte de Francisco. Sin embargo, el Papa ha evitado hacer declaraciones directas sobre el tema, lo que ha aumentado las sospechas sobre su real implicación en la defensa del sacerdote condenado. Sea como sea, en el cónclave de 2013, tras la sorpresiva renuncia del Papa Benedicto XVI, Jorge Mario Bergoglio emergió como el candidato inesperado. Se convirtió en el Papa número 266 y eligió el nombre de Francisco en honor a San Francisco de Asís, símbolo de humildad y compromiso con los pobres. Desde el primer momento, dejó claro que su papado sería diferente. Optó por un estilo de vida más austero, rechazando los lujos tradicionales del Vaticano y acercándose más a la gente. Pero su actitud progresista también lo sumergió en una serie de conflictos dentro y fuera de la Iglesia. El Papa Francisco ha sido, sin duda, uno de los pontífices más disruptivos y controversiales de la historia moderna. Mientras unos lo ven como un reformador progresista que ha modernizado la Iglesia, otros lo acusan de ser demasiado permisivo y de traicionar las tradiciones católicas. Lo que es seguro es que su legado será recordado por generaciones, ya sea por su intento de cambiar la Iglesia o por las controversias que lo persiguieron hasta el final. ¿Tú qué opinas de todo esto? Te leo en los comentarios.